Programa de formación integral. Gestión de plazas, dotación de personal, remuneraciones, legajos, situaciones administrativas y procedimientos administrativos disciplinarios en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. Sesión 4. Gestión de plazas y dotación de personal. Y para esta sesión tenemos como invitado a nuestro especialista, Andrés Antonio Izaguirre Minaya. Él es abogado, egresado de la Universidad Privada San Pedro, con una maestría en Administración de la Educación, con una experiencia de 17 años en el sector público. Actualmente trabaja como especialista en implementación y seguimiento del reordenamiento de plazas, del equipo de prospectiva y trayectoria docente de la Dirección Técnico Normativo de Docentes del Ministerio de Educación. Bien, muchas gracias. Un saludo cordial a cada uno de los presentes en esta siguiente sesión del curso de formación integral. Vamos un poco a empezar esta presentación compartiendo con ustedes lo que significa la gestión de los procesos. Básicamente, la gestión que tiene que ver con plazas y cargos. Y en la sesión anterior, mi compañera Meribeth Morales hizo, digamos, una explicación de lo que implica gestionar cargos, gestionar plazas, cómo crearlos, cómo reordenarlos, ¿no? Entonces, no sé si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Bien, como ustedes pueden ver, los procesos que gestionamos en el Ministerio de Educación tienen esta mirada holística. Tenemos aquí los procesos más importantes que gestionan y tienen impacto en plazas y cargos. El primero de ellos es el de reordenamiento de plazas. Este proceso empieza entre los meses de junio a noviembre del presente año y apunta básicamente al tema de la racionalización de plazas. Siempre cuando nosotros escuchamos racionalización, racionalidad del gasto, siempre está asociado al tema de qué me vas a quitar, ¿no? Muchas veces hemos conversado con directivos de instituciones educativas y dicen, no, para nosotros el proceso de racionalización es un proceso demasiado, digamos, fuerte porque implica quitar plazas, llevarse profesores. Pero veamos lo que el proceso de racionalización no solamente implica el quitar plazas, implica reordenar el recurso humano que nosotros tenemos. Y el proceso de racionalización garantiza, ¿no?, una adecuada distribución de plazas directivas, jerárquicas, docentes y auxiliares de educación en instituciones educativas de acuerdo a la necesidad del servicio educativo. Y básicamente está dirigido a esto, ¿no?, a identificar cuáles son las necesidades a efectos de que con los propios recursos que puedan tener en la UGEL, o ya sea a nivel de la Dirección Regional de Educación, puedan ser atendidos. Ahora bien, si de repente es muy exiguo el recurso, muy mínimo las plazas que puedo yo reordenar, es decir, que puedo reubicar o transferir, esto forma parte de este paquete de necesidades que al final de este circuito van a resultar como petición de creaciones ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces vamos a ver cómo a lo largo de todos los procesos la racionalización siempre está presente, ¿no?, a efectos de poder llevar adecuadamente los demás procesos de desplazamiento. El siguiente procedimiento es el de reasignación y permuta, llevado a cabo entre los meses de mayo a julio del presente año. Este proceso ya concluyó y es a través del cual se garantiza poder ejercitar un derecho que tiene el profesor. Y cuando nos referimos al profesor, es el profesor en los diferentes cargos de las diferentes áreas de desempeño de la Ley de Reforma Magisterial. ¿Qué permite el proceso de reasignación y permutas? Garantizar el desplazamiento del docente de forma permanente de un mismo cargo a otro en una institución educativa o en una instancia de gestión educativa descentralizada, sea dirección regional o unidad de gestión educativa local. Y más adelante vamos a ver qué cargos son los que participan de este proceso de reasignación. De aquí el siguiente proceso que
también se va a empezar a gestionar prontamente es el proceso de encargatura, el cual se implementa entre los meses de octubre y noviembre, ¿no? Ya estamos próximos ya, vamos a compartir con ustedes el marco normativo que está vigente y qué permite, ¿no? ¿Qué cosa buscamos con el proceso de encargatura? Buscamos asegurar que el personal directivo y jerárquico de institución educativa pueda estar presente, es decir, puedan estas plazas estar coberturadas para un buen inicio del año escolar, del año lectivo siguiente. Aquí el siguiente proceso que también está pronto a ser implementado es el proceso de aprobación de cuadro de horas pedagógicas. Este proceso se implementa entre los meses de noviembre y diciembre, pero este proceso es solamente para un segmento de plazas asociado a un determinado nivel educativo y está íntimamente ligado al nivel secundaria de la educación básica regular y al ciclo avanzado de la educación básica alternativa, ¿no? ¿Qué buscamos a través de este proceso de distribución de horas? Garantizar la correcta distribución de las horas pedagógicas de acuerdo al plan de estudio, de acuerdo al número de secciones y a la propuesta pedagógica de la institución educativa. Cuadro de horas de una institución educativa que brinda el modelo de servicio educativo de jornada escolar regular con 5 secciones será distinto a aquella institución educativa que implemente el modelo de servicio de jornada escolar completa y que de repente tiene 8 o 10 secciones. Eso es lo que tiene que definirse a través de la comisión de la institución educativa, es decir, teniendo en cuenta que se implemente adecuadamente, vamos a tener un adecuado proceso de contrato docente. Para este año también está previsto implementar el proceso de nombramiento y este se va a implementar entre los meses de diciembre de este año hacia febrero del 2023. A través de este proceso buscamos coberturar la mayor cantidad de plazas orgánicas con personal nombrado, el cual ingresa en el primer nivel de la carrera pública magisterial. Como les estaba comentando, el proceso de nombramiento busca, digamos, garantizar el ingreso de personal docente en condición de nombrado al primer nivel de la carrera pública magisterial, a la primera escala magisterial. Entonces, este proceso se va a implementar entre los meses de diciembre del 2022 hacia febrero del 2023. Una vez culminado el proceso de nombramiento, obviamente hay plazas que es probable que no puedan ser coberturadas por nombramiento y las que se puedan generar por desplazamiento del personal docente nombrado a través de licencia, reasignación, se coberturan a través del proceso de contratación docente. ¿Cuál es la finalidad de este proceso de contratación? Asegurar la permanencia del personal docente para un buen inicio del año escolar. Y la contratación tiene que ser pertinente, respetando el perfil requerido. Una contratación oportuna va a garantizar también para que el ocupante de la plaza pueda percibir de manera oportuna su remuneración. Finalmente, hacia el mes de febrero del 2023, se estima el procedimiento de creación de plaza. Ustedes recordarán en el primer proceso de reordenamiento de plazas, habíamos visto que una de las funciones era determinar necesidades. Estimado Joshua, por favor, si pudiéramos ubicar la segunda lámina. Magnífico, muchas gracias. Entonces, el insumo, digamos, que nosotros hemos tenido para la creación de plazas es un producto del proceso de reordenamiento, que es el número de necesidades. Entonces, el Ministerio de Educación elabora el expediente, el proyecto de decreto supremo y es elevado al Ministerio de Economía y Finanzas a efectos de que realice la transferencia de recursos a los pliegos de los gobiernos regionales. Y así también en todo el año se pueden atender ceses y licencias, tanto con goce de haber como sin goce de haber. Entonces, esta pequeña presentación de todos los procesos que tienen esta mirada holística es lo que nos va a marcar la pauta de los siguientes temas que vamos a presentar a continuación. Siguiente lámina, por favor. Bien, empezamos con el proceso de reasignación docente. Bien, ya habíamos indicado de que este proceso de reasignación se implementa para garantizar el ejercicio
del derecho que tiene el profesor, ¿no? Y podemos decir que es la acción administrativa de personal mediante la cual un profesor de carrera, cuando decimos un profesor de carrera nos referimos a un profesor nombrado, ¿sí? O un profesor designado. Ahora bien, podríamos decir, ¿y cómo yo accedo a través de una designación? Es a través de un concurso, ¿sí?, que se implementa a través de una norma técnica. Ya está próximo a ser publicado la nueva norma técnica que implementa el acceso a varios cargos de mayor responsabilidad. Entonces, quienes accedan bajo esa condición a los cargos tanto directivo de institución educativa y especialistas en educación, cumpliendo los requisitos que más adelante vamos a compartir con ustedes, pueden solicitar su reasignación. Y este proceso es el desplazamiento geográfico de una plaza de origen a una plaza de destino que se encuentre vacante y presupuestada, cumpliendo con los requisitos establecidos por cada causal. Más adelante también vamos a ver cuáles son estas causales, ¿no? Cuáles son las condiciones que yo tengo que cumplir para poder solicitar. En algunos casos es a petición y en otros es participando a través de un procedimiento. El proceso de reasignación docente garantiza el desplazamiento de manera horizontal. No podríamos permitir la reasignación de un profesor hacia un cargo directivo, ni a la inversa. Yo me desplazo de profesor a profesor, de directivo a directivo y de especialista a especialista en educación. Siguiente lámina, por favor. Ya hemos visto qué implica, cuál es la definición del proceso de reasignación docente, quienes participan, cuál es la concepción de este proceso de desplazamiento, ¿no? Es un proceso horizontal. Ahora vamos a ver quiénes lo implementan, quiénes están participando, ¿no? El Ministerio de Educación como ente rector, regulando a través de una norma técnica. La actual norma técnica es la Resolución Viceministerial 042-2022-MINEDU, la cual establece funciones, responsabilidades, cómo se conforma el comité, cuál es el procedimiento a seguir, cuáles son los requisitos, cuáles son las etapas. Todo eso está regulado en la norma técnica y es responsabilidad del Ministerio de Educación regularla. La Dirección Regional de Educación y la Unidad de Gestión Educativa Local tienen también sus responsabilidades, desde la validación de las plazas, publicación, aprobación del cronograma, que está a cargo de la Dirección Regional de Educación, aprobación de la conformación del comité, que está a cargo de las unidades de gestión educativa local, y estas a su vez la implementación de todo el procedimiento. También participan las instituciones educativas de gestión privada de convenio, las instituciones educativas de educación básica y técnico-productiva, y las instituciones educativas del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, obviamente de quienes se identifican las plazas que van a formar parte del presente proceso. Así también el ámbito de aplicación, básicamente sobre qué tipo de plazas se está permitiendo la reasignación docente. Y nosotros ahí vemos que está claramente definida dos áreas de desempeño, ¿no? El área de desempeño de gestión pedagógica, cuyos cargos son el cargo de profesor, profesor coordinador de PRONOI, profesor coordinador de ODEC y ONDEC, el profesor de institución educativa. Cuando nos referimos a este último segmento, son 5 cargos que tenemos: jefe de taller, jefe de laboratorio, coordinador pedagógico, coordinador de tutoría. Estos 4 cargos los encontramos en las instituciones educativas de educación básica regular de el nivel secundario. Y el cargo de coordinador académico, que también es un cargo jerárquico, lo encontramos en las instituciones educativas de educación técnico-productiva, en los CETPRO. Y en el área de desempeño de gestión institucional son los cargos de director de institución educativa, subdirector de institución educativa y especialistas en educación de DRE y UGEL. Entonces, todos estos cargos son los que son identificados previamente, validados por la SUGEL, publicados a efectos de que un profesor que se encuentre nombrado o designado en alguno de estos cargos pueda
elegir el desplazarse a estos cargos en condición de vacantes. Siguiente lámina, por favor. Bien, ahora vamos a conocer cuáles son las causales, ¿no? Habíamos indicado de que este proceso es a petición de parte y tenemos la primera de las causales, que es las situaciones de emergencia que se realizan durante todo el año. Esta causal está pensada, digamos, en dos escenarios. El primero, que es que pueda suceder, esperemos que no sea así, algún desastre natural en alguna localidad que impida, digamos, la prestación del servicio educativo porque de repente la institución educativa ha desaparecido. Entonces, a través de esta reasignación por emergencia, desplazamos al profesor y su plaza a otra jurisdicción. O de repente sucede algún conflicto en esa zona, ¿no?, que haga difícil la prestación del servicio educativo y que sea demasiado extrema, también se permite la reasignación. Y eso es todo el año. La siguiente causal son razones de salud. En este caso es por la afectación grave al estado de salud del profesor, ¿no?, obviamente acreditado con los exámenes auxiliares. El profesor puede solicitar su reasignación a otra plaza que se encuentre en una institución educativa cercana al establecimiento de salud que le va a prestar la asistencia para recuperar su estado, ¿no? Entonces, estos dos procesos se realizan en todo el año. Ojo, con la precisión que las reasignaciones por razones de salud se exceptúa de los meses de mayo a julio, ¿no? Entonces, de enero hasta abril y de agosto hasta diciembre pueden ser solicitados. Y estos dos procesos están a cargo del jefe de recursos humanos o el jefe de personal de la UGEL. Ahora bien, pasamos a compartir con ustedes estos dos procesos que sí forman parte de un procedimiento. Me refiero a las causales de reasignación por interés personal y unidad familiar. Estas se llevan a cabo entre los meses de mayo a julio. El proceso de reasignación para el presente año ya concluyó. ¿Qué implica? Interés personal, su propio nombre lo dice, basta la voluntad del maestro o maestra de quererse reasignar a otra institución educativa o a otra UGEL dentro de su misma región o a otra UGEL de otra región. Mientras que por unidad familiar sí se requiere el cumplir ciertos requisitos adicionales. Siguiente lámina, por favor. Bien, vamos a describir un poco el flujo en la atención de estas cuatro causales de reasignación. Habíamos indicado que tanto la de emergencia y razones de salud son atendidas directamente por el jefe de personal, por eso es que el flujo de atención es bastante corto. Se inicia con la petición del interesado, la cual es ingresada a la IGET, en este caso es a la UGEL o a la ADRE, quien va a evaluar. ¿Quién evalúa? Ya le hemos dicho, es el jefe de personal o de recursos humanos. Con el visto bueno y previa evaluación de que cumple con todas las condiciones, se emite el acto resolutivo, el cual pone fin al proceso. La ejecución, el desplazamiento bajo estas dos causales es inmediata, ¿sí? Ni bien me notifican con el acto resolutivo, al día siguiente tomo posesión de cargo en la nueva plaza que he adjudicado. Ahora bien, el flujo para las causales de interés personal y unidad familiar, bastante largo, como he dicho, forman parte de todo un procedimiento y son varias las instancias que participan. Empieza, en este caso, con la IGET, sea la UGEL o la ADRE, con la conformación del comité de reasignación. Y ahí hemos dicho que es la Dirección Regional de Educación la que a través de una resolución directoral regional o las que hagan sus veces las gerencias regionales en educación, conforman el comité, las cuales las UGELes hacen suyo para el inicio del proceso. Posteriormente, el responsable del sistema Nexus tiene que identificar las plazas para la publicación y en la misma norma establecemos
¿cuáles son las condiciones que tienen que tener estas plazas? En principio, tienen que ser plazas orgánicas, que no hayan sido declaradas excedentes en el proceso anterior, y en el caso de EBR secundaria y EVA ciclo avanzado, tienen que tener un mínimo de horas de una sola área curricular. Posteriormente, actúa el Ministerio de Educación realizando la prepublicación de las plazas, las cuales van a ser nuevamente miradas por las unidades de gestión educativa local y las direcciones regionales en educación para realizar el siguiente paso, que es la validación de plazas. Posteriormente, una vez ya validadas las plazas, es decir, le damos el ok, estas son las plazas que cumplen con todas las condiciones y no tienen ninguna restricción, salen para el inicio del proceso. La UGEL publica las plazas que han sido validadas para la reasignación. De allí el postulante, libre y voluntariamente, presenta su expediente cumpliendo con los requisitos. El comité de reasignación recepciona ese expediente, evalúa primero si cumple con las condiciones y posteriormente aplica una ficha de evaluación, la cual más adelante también vamos a ver cuáles son esos criterios de calificación. Posterior a la evaluación, tenemos que determinar cuáles son aptos y cuáles no son aptos. Se hace 2 publicaciones. Y sobre la lista de los no aptos, el postulante tiene la posibilidad de presentar un reclamo. Con la absolución del reclamo, tenemos ya listo nuestro cuadro de méritos final para la respectiva adjudicación de plaza en acto público. Y hasta allí sigue actuando el comité de reasignación. Una vez que culmina la adjudicación, pasa a la UGEL como tal para que se emita la resolución directoral de reasignación. Con esta resolución ponemos fin al proceso. Pregunta, al igual que la de emergencia y razones de salud, ¿es de ejecución inmediata? La respuesta es que no, porque este proceso, su fecha de ejecución es hacia el año siguiente y dependiendo del tipo de cargo, ¿sí? Y dependiendo del tipo de cargo, vamos a ver cuándo se ejecuta. Toma vigencia. Para el cargo de profesor y personal jerárquico, el inicio de la reasignación es a partir del 1 de marzo del año siguiente, tomando posesión de cargo al término del periodo vacacional. Y para quienes se reasignan en el cargo directivo de institución educativa, director y subdirector y especialista en educación, la vigencia es a partir del 1 de enero del año siguiente. Entonces, dependiendo de los tipos de cargo, tienen inicio de la reasignación de manera diferenciada. Siguiente lámina, por favor. Bien, pasamos un poco a compartir con ustedes lo que significa los requisitos, ¿no? El docente puede postular a más de una UGEL de destino en donde deberá de indicar la causal y etapa a la que postule. Efectivamente, yo puedo dirigir mi postulación a más de una UGEL. ¿Cuáles son los requisitos que debo de cumplir? Para interés personal, debo de tener como mínimo 3 años en condición de nombrado y 2 años de servicios oficiales efectivos, continuos o acumulados en la UGEL de su último cargo en el que se encuentra al momento de su postulación, sea en condición de nombrado o en condición de designado. La vigente norma de reasignación ha permitido que directivos o especialistas en educación que estando en su primer periodo de designación puedan reasignarse. El siguiente requisito es contar con un informe escalafonario con una antigüedad no mayor de 60 días calendarios. Ahora bien, si el profesor o el directivo designado o especialista se está moviendo en su misma jurisdicción, no es necesario que presente el informe, porque obviamente el comité va a solicitar al responsable de escalafón de su UGEL que remite el informe. Ahora bien, para la reasignación por unidad familiar, adicional a los 2 requisitos que tiene que cumplir
que es los 3 años de nombrado y 2 de permanencia más el informe escalafonario, tiene que cumplir requisitos adicionales y es acreditar la relación de parentesco, por cuanto yo me puedo reasignar por unidad familiar para estar cerca de mi esposa, si soy casado civil, o si soy conviviente, tengo que tener la resolución judicial de declaración de unión de hecho. Si me reasigno por hijos menores de edad, deberé de presentar la partida de nacimiento de mis hijos menores de edad. Si me quiero reasignar para estar cerca de mis padres, que son mayores de edad, tendré que presentar mi partida de nacimiento a efectos de poder acreditar el entroncamiento con mi padre o con mi madre, ¿no? Y si tengo hijos mayores de edad con discapacidad, tendré que presentar adicional a la partida de nacimiento de mis hijos el documento que acredite la condición de discapacidad de ellos. Asimismo, también debe de presentarse una declaración jurada del familiar directo que reside en la jurisdicción de la UGEL de destino. Es una declaración de mi familiar, o sea, por quien yo pido la reasignación, es quien va a firmar esa declaración jurada simple, indicando que domicilia o vive o radica en la UGEL o en la jurisdicción de la UGEL a donde presenté mi expediente. Así también, en mi caso, como postulante, debo de presentar una declaración jurada indicando que resido en el lugar de destino, es decir, en la jurisdicción de la UGEL a donde he presentado mi expediente. Ahora bien, había indicado inicialmente de que se podían presentar a más de una UGEL, y eso es cierto, pero la adjudicación es solo una. El proceso de reasignación a lo largo de los años a la fecha es un proceso que ya se ha logrado sistematizar casi al 100%. Es decir, todo el procedimiento se realiza a través de una plataforma. El registro de las postulaciones, y cuando me voy a adjudicar, en donde me adjudique primero, se procede a imprimir el acta de adjudicación. Por decir, el día de hoy 16 me estoy adjudicando en la UGEL A, pero también me presenté en la UGEL B, y hacia el día lunes 19 me voy a la UGEL B a quererme adjudicar. Hacen el llamado en acto público, me presento, pero al momento de querer registrar mis datos en la plataforma, el sistema va a lanzar una alerta indicando que yo ya me he adjudicado y va a indicar dónde se ha adjudicado y el día, ¿no? A efectos de no poder generar de repente 2 o más adjudicaciones como esto podía suceder en años anteriores, ¿no? Entonces, ¿son mejoras al proceso? Creemos que sí. Siguiente lámina, por favor. Bien, compartimos con ustedes cuáles son los criterios de evaluación para el proceso de reasignación por interés personal y unidad familiar, y son 4 los criterios: evaluación de desempeño, el puntaje por escala magisterial, puntaje por zona rural, frontera o BRAE y el tiempo de servicio. Indicamos que la evaluación de desempeño tiene un puntaje de 10 puntos, pero esta, por disposición del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, está suspendido en tanto y en cuanto no se generalicen todas las evaluaciones de desempeño docente, con lo cual solamente quedan los otros 3 rubros para poder asignar puntaje. Por escala magisterial tenemos puntaje desde la primera hasta la 8ª escala. Primera escala 10 puntos, segunda 12 puntos, tercera 14 puntos, cuarta 16 puntos, quinta 18 puntos, sexta 20 puntos, séptima 22 puntos, octava 25 puntos. Entonces, mientras más escala magisterial tenga el profesor, más puntaje tiene y mayor opción para poderse ubicar en los primeros lugares para poder reasignarse. También se otorga puntaje por labor en zona diferenciada, en zona rural, zona frontera y BRAE, ¿no? Con un máximo de 40 puntos. En zona rural 1, por cada mes laborado se otorga 0.3, zona rural 2, por cada mes laborado 0.2, zona rural 3, por cada mes laborado 0.1, quienes laboraron en zona de frontera por cada mes laborado 0.2 y quienes laboraron en zona BRAE por cada mes laborado 0.3. Pregunta: ¿estas bonificaciones son excluyentes? La respuesta es que no.
Me pueden otorgar puntaje a la vez porque laboré en zona rural y zona Brain, laboré en zona rural y también en zona de frontera, me dan ambas bonificaciones, ¿no? Ambas bonificaciones. ¿Y desde cuándo se puede, digamos, computar el otorgamiento de esta bonificación? Es del año 2014 en adelante, desde que el Ministerio de Educación aprueba los padrones anuales. Entonces, ahí es ya verificación por parte del comité a efectos de que pueda haber año a año de labor del profesor o del directivo, a efectos de que le pueda otorgar el puntaje correspondiente. Y finalmente, el puntaje por el tiempo de servicio, que es un punto por cada año de servicios oficiales en la carrera pública magisterial. Y cuando decimos en la carrera pública magisterial, es desde la vigencia de la ley de reforma magisterial, y la respuesta es que no, porque no olvidemos que a la implementación de la ley de reforma magisterial, esta reguló dos formas de cómo ingresar. La primera fue incorporando a todos los profesores de la ley del profesorado y de la ley de la carrera pública magisterial. Entonces, estos profesores vienen con su tiempo de servicio en esos dos regímenes. Entonces, se computa desde que fueron nombrados en condición de titular, así como también quienes se nombraron a partir del año 2012 en adelante en la ley de reforma magisterial. Siguiente lámina, por favor. Bien, vamos a compartir con ustedes el siguiente proceso, que es el de encargatura docente. Hemos visto el de reasignación, que es el que permite el desplazamiento de un cargo a otro, un desplazamiento permanente. Ahora, ¿la encargatura docente es un desplazamiento? Claro que sí. Es un desplazamiento que permite al profesor acceder a algún cargo de mayor responsabilidad y es de carácter temporal porque no puede ir más allá del ejercicio fiscal, es decir, no puede haber una encargatura por 2 años. La encargatura es anual, fenece al 31 de diciembre del año en donde se inicia la encargatura. Siguiente lámina, por favor. Al igual que en la reasignación, aquí también tenemos reconocidas instancias de gestión educativa que participan de este proceso. El Ministerio de Educación, por su rol rector, regula el marco normativo vigente. Hasta la fecha, la norma que está vigente es la resolución viceministerial 255 del año 2019, la cual ha tenido 3 modificatorias. En estas, regulan responsabilidades a cargo de las direcciones regionales en educación, las unidades de gestión educativa local y las instituciones educativas a efectos de poder implementar el proceso de encargatura. También regula proceso de encargatura para instituciones educativas privadas de convenio y las instituciones educativas de educación básica y técnico productiva, que es casi en su gran mayoría. ¿Qué cargos y de qué áreas de desempeño son las que están formando parte del proceso de encargatura? En el área de desempeño laboral tenemos de gestión pedagógica, el personal jerárquico de institución educativa. Y hemos dicho que son 4 los cargos: jefe de taller, jefe de laboratorio, coordinador pedagógico, coordinador de tutoría y coordinador académico. Y en el área de desempeño de gestión institucional tenemos los cargos de director y subdirector de institución educativa y los cargos de especialista en educación de la UGEL y de la Dirección Regional de Educación. Siguiente lámina, por favor. Bien, compartimos con ustedes cuáles son los tipos de encargo. Tenemos el encargo tradicional, que es el encargo de puesto. Es el encargo que se va a generar cuando yo tengo una plaza orgánica o eventual debidamente presupuestada, con una jornada laboral, en el caso del personal jerárquico, 40 horas pedagógicas, y en el caso del personal directivo de la institución educativa y especialista en educación, con 40 horas cronológicas. Entonces, estas encargaturas se llevan a cabo como máximo hasta el 31 de diciembre. También se pueden generar este tipo de encargatura
por ausencia del titular, ya sea por licencia, de repente se le aplicó una medida disciplinaria y estas plazas se coberturan. Ahora bien, tenemos este segundo tipo de encargatura que es de funciones. Esta se autoriza, ojo, únicamente para asumir el cargo de director en la institución educativa donde no cuente con plaza orgánica o eventual de director. Es decir, es una institución educativa en donde todas sus plazas son de profesor. Y allí, aplicando igual los criterios de la vigente norma de encargatura, se seleccionará a un profesor quien asumirá las funciones de director adicional a sus funciones de profesor en aula. Esta encargatura de funciones perciben las mismas asignaciones y también percibe la diferencia de jornada tan igual como una encargatura de puesto. Como el tercer tipo de encargatura, se está regulando una encargatura excepcional, la cual se autoriza únicamente para casos específicos. La vigente norma de encargatura regula que ésta se realiza para poder coberturar ausencias menores a 30 días y es en adición a funciones, ¿no? Y también aplica para la ausencia del director de UGEL, director de gestión pedagógica, jefe de gestión pedagógica y los demás cargos. Por citar un ejemplo, se ausenta el director de UGEL por 15 días. Los 15 días no pueden ser coberturadas por una designación temporal. ¿Qué tendría que aplicar? Una encargatura excepcional. ¿Quién lo tiene que reemplazar? Es el jefe de gestión pedagógica. En adición a sus funciones como jefe de gestión pedagógica, se le asignan las funciones de director de UGEL por esos 15 días. Si se ausenta el jefe de gestión pedagógica, es un especialista en educación quien lo reemplaza, en adición a funciones de su cargo de especialista en educación. Siguiente lámina, por favor. Vamos a compartir con ustedes ahora los requisitos para poder acceder a este proceso de encargatura. Y empezamos señalando que el docente debe de cumplir tanto requisitos generales, que son los transversales para todos los cargos, y requisitos específicos. Luego de ello son clasificados, es decir, está declarado apto como no apto, y luego pasan a una calificación del expediente. Y finalmente pasan a ser adjudicados, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos generales? Contar con título de profesor o licenciado en educación, de acuerdo a la modalidad, nivel o área curricular de la plaza según corresponda. Haber aprobado la última evaluación de desempeño convocada por el Ministerio de Educación. Como ya hemos acotado en la norma de reasignación, está suspendida. Para este proceso de encargatura también está suspendido la evaluación de desempeño docente. Ahora, de repente, alguno en la sala va a decir, pero también se regulaba la evaluación de desempeño en el cargo como requisito, efectivamente, ¿no? Pero no olvidemos que el reglamento de la ley de reforma magisterial ha sido modificado últimamente, en la cual se ha eliminado este requisito. Entonces, el profesor que de repente no superó la evaluación de desempeño en el cargo está habilitado para presentarse al proceso de encargatura. Y como tercer requisito, tenemos el anexo 2, que es una declaración jurada, a efectos de que el postulante pueda declarar si se encuentra o no en alguna de las prohibiciones. ¿Cuáles son los requisitos específicos? Para postular al cargo directivo de IE y especialista en educación, tiene que estar ubicado como mínimo en la tercera escala o la octava escala magisterial. Y para quienes participan en el cargo jerárquico, tienen que estar ubicados entre la segunda y octava escala magisterial. Siguiente lámina, por favor. Pasamos a compartir con ustedes el tercer procedimiento, que es el de contrato docente, ¿no? ¿Qué cosa buscamos a través del proceso de contrato docente? En la segunda lámina, donde veíamos todo este procedimientos holísticos que teníamos, damos preponderancia al proceso de nombramiento docente, que es a través del cual se busca coberturar las plazas
orgánicas con personal nombrado en la primera escala magisterial de la ley de reforma magisterial. Pero aquellas plazas que no logren ser coberturadas por nombramiento tienen que ser coberturadas con contrato docente, porque así lo establece la ley de reforma magisterial. Entonces podemos decir que a través del proceso de contrato docente, lo que se busca es regular un procedimiento, requisitos y condiciones para el desarrollo del proceso de contratación docente. Y así también regulamos la renovación del proceso de contrato. Como ustedes han podido ver, en los años anteriores hemos estado implementando procesos de contratación y al año siguiente, o para el año siguiente, se aplicaba una evaluación de desempeño y quienes superaban esta evaluación de desempeño eran ratificados para el año siguiente, ¿no? En este año se está implementando el proceso de nombramiento, con lo cual para el año siguiente no va a haber renovación, va a haber un proceso de contrato. Renovación va a haber con quienes se logren contratar en el 2023 para el 2024. Siguiente lámina, por favor. La vigente norma de contrato docente regula 3 modalidades de contrato. La primera, que es una contratación directa, la cual está pensada para 3 segmentos de participantes. Becarios de una beca otorgada por la PRONAVEC, instituciones educativas de convenio que tengan la facultad de proponer. Ahí tenemos las instituciones educativas que son gestionadas por entidades como la Policía Nacional, Ministerio de Defensa. Tenemos también convenios con la Iglesia Católica. Entonces, ellos tienen la facultad de proponer. Y para ellos es una contratación directa. Y también en el área de educación religiosa, ¿no? En estos 3 segmentos, la contratación es directa, claro está, cumpliendo con los requisitos de los perfiles que están regulados en la norma de contratación docente que está vigente. Dicho sea de paso, es el Decreto Supremo 015-2020-Minedo. La siguiente modalidad de contratación es la contratación por resultados de la PUN y evaluación de expediente. En esta regulamos 2 momentos. La primera es la de resultados de la PUN. Es un proceso bastante corto, bastante ágil, porque ya tenemos nosotros un insumo, ¿no? Que es la lista de profesores que participaron del proceso de nombramiento y que no lograron una plaza como nombrados, pasan directamente para este proceso de contratación. Entonces, quienes están ubicados en el cuadro de méritos como resultado de la aplicación de la prueba única nacional, participan de esta primera modalidad. Ahora bien, una vez concluido con el cuadro de méritos de docentes que están para la PUN y existe todavía plazas vacantes, se habilita la evaluación de expediente, que es un proceso ya más grande, en donde existe una convocatoria, ¿no? Y se pueden presentar titulados, bachilleres, egresados, entre otros, quienes presentan su expediente de acuerdo a la modalidad, nivel, ciclo o área curricular de la plaza que se está publicando. Y como tercera modalidad de contratación, tenemos una contratación excepcional que es mucho más ágil, ¿no? Que es la que busca reemplazar por licencias por 30 días, suspensión del servicio educativo, puede ser por paros o huelga, en reemplazo de vacaciones y también por aquellas plazas que no han sido cubiertas en la modalidad de contratación por resultados de la PUN y evaluación de expedientes, ¿no? Por decir, algo breve nada más. Yo implementé mi proceso de evaluación de expedientes, tuve 10 plazas y solamente se presentaron 5 postulantes. Como resultado, tengo 5 plazas que no puedo coberturar. Rápidamente, el comité de contratación informa al director de la UGEL que quedaron 5 plazas en condición de desiertas, ya implementaron la evaluación de expediente y lo que corresponde es trasladar al director o directora de la institución educativa donde se encuentra esta plaza en condición de vacante para que sea el director quien proponga. ¿A quién va a proponer? A un maestro o maestra que cumpla con alguno de los órdenes de prelación de acuerdo al perfil de la norma de contrato docente. Siguiente lámina, por favor. Bien,
vamos a desarrollar un poco más lo que implica el contrato directo. Habíamos dicho que son para 3 segmentos de personal. Son becarios de una beca otorgada por la PRONAVEC que tengan título profesional pedagógico, ¿no? Así como docentes propuestos por la Oficina Diocesana de Educación Católica o por la Oficina Nacional de Educación Católica para las horas del área curricular de educación religiosa. La contratación directa, de acuerdo a cómo está ahorita la norma vigente, se realiza en la segunda semana de enero, de acuerdo al cronograma regional. Tenemos también que el proceso se encuentra a cargo del Comité de Contratación conformado en la UGEL mediante resolución directoral. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que acreditar quien desea ser contratado bajo esta modalidad? Cumplir con la formación académica para la modalidad forma a nivel ciclo o área curricular, gozar de buena salud física o mental, y eso se acredita con la declaración jurada, y tener menos de 65 años. Siguiente lámina, por favor. Algo rápido con respecto al procedimiento de adjudicación o evaluación por resultados de la PUM. Tenemos qué es lo que le toca realizar al postulante. Debe de presentar de forma presencial o virtual, según lo haya establecido el comité, y dentro de la fecha aprobada en el cronograma su expediente. ¿Correcto? Entonces, ¿qué cosa es lo que se busca lograr acá? Acreditar que el postulante cumpla con el requisito de acuerdo al perfil, ¿no? Y la adjudicación no va a ser de acuerdo al puntaje que tenga el expediente, claro está, salvo que de repente esto no comparta un mismo orden de ubicación por empate, ¿no? Si no están empatados, el expediente es básicamente para cumplir con acreditar el perfil. Y la adjudicación es de acuerdo al orden de mérito que ya se encuentra en el respectivo cuadro de mérito como resultado de la aplicación de la prueba única nacional. Ahora, publicados los resultados preliminares, el postulante con puntaje empatado, ya lo habíamos indicado, ¿no? El comité revisa su expediente y aplica la ficha de evaluación a efectos de poder tener ahí resultados que rompan ese empate, ¿correcto? ¿Qué es lo que le corresponde realizar al comité? Si existe empate en el cuadro de mérito establecido por la PUM, verifica y evalúa el expediente de los postulantes empatados para determinar el orden de mérito. El comité no puede considerar como no apto a los postulantes que en sus declaraciones juradas no cuenten con huella dactilar o la firma. Ya hemos tenido varias, casuísticas, obviamente, en este, digamos, contexto en el cual todavía nos encontramos. En algunos casos ha habido maestros o maestras que se olvidaron firmar su declaración jurada o imprimir su huella digital, ¿no? Pero sí estaba correctamente detallado, solamente que no firmaron. Entonces hemos indicado que el no estar firmado o no tener la impresión de la huella dactilar no es un requisito para declararlo no apto. Esto lo pueden regularizar hasta el momento de la adjudicación. Son facilidades que la misma norma otorga a los postulantes. El comité resuelve el reclamo que pueda haber presentado algún profesor que no esté conforme con la calificación hecha a su expediente, ¿sí? Absuelve el mismo y la decisión adoptada será comunicada al postulante y en caso que corresponda realizará las correcciones a los resultados para su publicación final, con lo cual se da por agotado la etapa de reclamación. Siguiente lámina, por favor. Bien, con respecto a... Siguiente lámina, por favor. Bien, con respecto a la evaluación de expediente, tenemos 5 pasos bastante resaltantes. Se inicia esta modalidad de contratación siempre que existan vacantes y que se haya agotado el cuadro de méritos de la PUM. Ya lo habíamos indicado. El comité verifica que los postulantes cumplan con los requisitos y que los documentos presentados correspondan a la modalidad, el nivel o ciclo o área curricular. Cómo yo otorgo ese puntaje, cómo yo califico a través de una ficha de evaluación, la cual tiene un máximo de 100 puntos y 4 criterios de evaluación. Formación académica y profesional con un máximo de 45 puntos, formación continua, un máximo de 30 puntos,
experiencia laboral un máximo de 20 puntos y méritos un máximo de 5 puntos. ¿Qué pasa si aplicada la ficha de evaluación yo obtengo empates? Entonces se ha regulado también criterios para poder romper ese empate, ¿no? Y de forma excluyente se adjudicará primero quien tenga mayor puntaje en formación académica o en formación continua o en experiencia laboral, y finalmente se define por la antigüedad en la fecha de expedición del título expedido por la entidad correspondiente. Y como quinto punto, el comité elabora y publica los resultados preliminares por orden de prelación excluyente, considerando los puntajes obtenidos en la evaluación de expediente, así como la relación de los postulantes no aptos para continuar con el proceso de contratación. Siguiente lámina, por favor. Es bastante importante, obviamente, somos un país bastante diverso, pluricultural. No podíamos dejar de reflejar el procedimiento que se sigue para poder coberturar las vacantes en instituciones educativas de educación intercultural bilingüe. Es un modelo de servicio educativo. Y se le requiere al postulante el dominio oral y escrito de la lengua originaria y conocer la cultura local y estar inscrito en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias, ¿no? ¿Qué pasa si hay empate? Se aplica la ficha de evaluación y se establece rangos de prelación del dominio de la lengua originaria. ¿Qué se realiza para la contratación por resultados de la PUN? Debe de cumplir con los dos requisitos señalados para los postulantes: dominio oral y escrito y estar registrado en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias. ¿Qué se requiere para la modalidad de contratación de expediente? Postulante presenta su expediente según el orden de prelación. Para el caso de instituciones educativas EIB de fortalecimiento, solo se necesita que esté en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias o, en su defecto, la evaluación que realiza la UGEL del dominio de la lengua. Para la contratación excepcional, hemos regulado que en las vacantes no adjudicadas en el nivel inicial por el comité, corresponde a la directora de la institución educativa, en coordinación con las autoridades, realizar la propuesta correspondiente. A quien igual puede ser un maestro o maestra que cumpla con los requisitos de la norma técnica que regula el proceso de contratación docente. Ahora, compartimos con ustedes este cuadrito en donde rápidamente podemos reconocer cuáles son los porcentajes de identificación de plazas por forma de atención y por nivel educativo. Sabemos que el modelo de servicio de educación intercultural bilingüe se imparte en 3 formas de atención: fortalecimiento, revitalización de la lengua y en ámbitos urbanos. Para el nivel inicial es el 100% de las plazas en fortalecimiento, 75% en revitalización y 33% en ámbito urbano. Para el nivel primaria sigue la misma regla: 100% de plazas en fortalecimiento, 75% de plazas en revitalización y 33% de plazas en ámbito urbano. Para el nivel secundaria, previa verificación del cuadro de horas, solamente se identifican 2 áreas curriculares: comunicación y ciencias sociales. Claro está, siempre y cuando la institución educativa aprobó su cuadro de horas, lo habíamos visto en la segunda lámina, aplicando el modelo de servicio de educación intercultural bilingüe. Igual también en esas 2 áreas curriculares, si la institución educativa de fortalecimiento es el 100% de las plazas que tienen que hablar la lengua, o el ocupante de esas plazas hablar la lengua; en revitalización el 75% y en ámbito urbano el 33%. ¿Quién identifica qué plazas se les requiere, digamos, la acreditación del dominio de la lengua originaria? Se hace a través de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación. Siguiente lámina, por favor. Bien, pasamos a compartir con ustedes ya el último, digamos, procedimiento, que es el de racionalización docente, ¿no? Y a mi criterio, uno de los procesos más importantes, ¿no? Pensamos, ¿qué busca el proceso de racionalización docente? La racionalización es un proceso mediante el cual se identifica la excedencia y necesidad de plazas docentes
y de auxiliares de educación en instituciones educativas. Entonces, pregunta, ¿podemos aplicar el proceso de racionalización en una UGEL o en una dirección regional de educación? Y la respuesta es que no. Este proceso está pensado únicamente para identificar necesidades y excedencias en una institución educativa. La vigencia de los desplazamientos es a partir del año siguiente, y esto es cautelando el vínculo pedagógico. En procesos anteriores, hasta la vigencia de la RM 721 del 2018, una vez que se terminaba con la etapa declarativa, pasaba la evaluativa y ya se empezaban a hacer los movimientos, con lo cual de repente, pues entre mayo y junio, los profesores ya se estaban reasignando, ya los estaban reubicando, ¿no? Entonces allí quienes eran los directos afectados eran los estudiantes porque tenían que ser movidos de una sección a otra. Entonces, a partir de la dación de la resolución viceministerial 307 del 2019, se ha visto de que la vigencia de los desplazamientos sean hacia el año siguiente. También busca garantizar un adecuado reordenamiento de docentes y auxiliares de educación en la jurisdicción de acuerdo a la demanda del servicio educativo. Siguiente lámina, por favor. Bien, compartimos con ustedes cuáles son las etapas del vigente proceso de racionalización y se lleva a cabo en dos momentos, ¿no? El momento de la evaluación, que está implementado entre los meses de junio a octubre. Todavía algunas UGELes están siendo evaluadas por la unidad de planificación y presupuesto, a efectos de poder identificar necesidades y excedencias. Y esta evaluación se realiza a través del sistema CIRA. Como siguiente etapa tenemos el reordenamiento, que viene a ser la reasignación o reubicación que se realiza. Y esta se lleva a cabo entre los meses de octubre y noviembre, ¿cierto? Y está a cargo tanto de la Cora UGEL como de la Cora ADRE. Se realiza un solo reordenamiento. Hasta el proceso de evaluación extraordinaria 2021 se había implementado dos momentos del reordenamiento, el regular y el complementario. Para este año solamente se ha regulado un solo reordenamiento. ¿Qué se realiza a nivel de la Cora UGEL o a nivel de la Cora ADRE? Se establecen cuadros de méritos ya con los profesores nombrados que han sido identificados como excedentes. También se establece listas de plazas vacantes consideradas excedentes y también una lista de instituciones educativas que tienen necesidad. ¿A efectos de qué? De que el profesor nombrado, en primer orden, pueda escoger de las plazas vacantes que existen, ¿sí? Seleccionar a cuál de ellas desea reasignarse. Y la reasignación es con vigencia al año siguiente. O en su defecto, tiene una institución educativa con necesidad, se aplica la reubicación de plaza, es decir, muevo plaza y persona de una institución educativa a otra. Y todo eso se realiza entre los meses de octubre y noviembre. Y está a cargo tanto de la Cora UGEL como de la Cora ADRE. Siguiente lámina, por favor. Bien, ¿quiénes conforman la Comisión de Racionalización, o en sus siglas CORA, tanto de la UGEL como de la ADRE? Está presidida por el jefe o director de gestión institucional, jefe cuando nos referimos a una UGEL y director cuando nos referimos a una dirección regional. Lo acompañan como miembros el especialista en racionalización, el especialista en finanzas, especialista en personal y un especialista en educación. Todos ellos forman la comisión de racionalización. Siguiente lámina, por favor. Bien, algunas ideas importantes, ¿no? ¿En qué radica la importancia de implementar un correcto proceso de racionalización? ¿Permite atender las necesidades del servicio educativo? Claro que sí. Y eso es a través de una adecuada distribución del personal y el reordenamiento de las plazas. ¿Se garantiza que los estudiantes cuenten con un docente desde el primer día de clases? Claro que sí, por asegurar la continuidad del servicio educativo y sobre todo cautelar el vínculo pedagógico. ¿Y cómo cautelamos el vínculo pedagógico? Permitiendo que el profesor ya declarado excedente
culmine el año lectivo y su desplazamiento sea a partir del año siguiente. Y el desplazamiento sigue la misma regla como la vigencia de la reasignación. Si quien se reasigna por la causal de racionalización es un profesor o es un personal jerárquico, su vigencia es a partir del 1 de marzo del año siguiente y toma posesión de cargo al término del periodo vacacional. Si quien es declarado excedente es un personal directivo de institución educativa, la vigencia de su desplazamiento es a partir del 1 de enero del año siguiente. Siguiente lámina, por favor. Bien, tenemos los criterios de flexibilidad, ¿no? Los cuales ya cobran bastante relevancia porque básicamente es ahí lo que apuntala al proceso de racionalización o de evaluación extraordinaria. Son los argumentos que esgrime la comisión para poder sustentar la permanencia de la plaza en una institución educativa. Y son 4 los que están regulados en la vigente norma de racionalización, la resolución viceministerial 307-2019, Minedu, y la que regula la evaluación extraordinaria de manera complementaria para este año es la resolución viceministerial 067-2022-Minedu. Tenemos que el primer criterio de flexibilidad es la realidad socioeconómica, cultural y lingüística, la dispersión demográfica y la geografía, para lo cual se considera la característica y ubicación de la institución educativa o programa educativo. Y acá por citar un ejemplo. Para poder garantizar la permanencia de un coordinador pedagógico, yo necesito 25 secciones, por citar un ejemplo. Es una zona que está bastante, digamos, tocada por el tema de violencia, pandillaje, en donde se requiere contar con un coordinador de tutoría. Y de repente la institución educativa tiene 15 secciones. Aplicando este criterio de flexibilidad, yo voy a lograr que mi institución educativa califique para que se le pueda asignar una plaza de coordinador de tutoría. El siguiente criterio de flexibilidad es la propuesta pedagógica, así como las características del modelo de servicio educativo que se implementa en la IE o programa educativo. Tengo una institución educativa muy pequeña, ¿no? Tengo yo 3 docentes. En total tengo 45 estudiantes, ¿no? Distribuidos de 1º a 6º grado del nivel primario. De repente, aplicando la tablita, yo podría decir máximo deben de quedar 2 docentes, pero la institución educativa ha dispuesto en su PCI trabajar por ciclos educativos, ¿cierto? 3º, 4º y 5º ciclo. Entonces, si yo sustento eso, no voy a poder reubicar una plaza. Tengo que permitir que las 3 plazas permanezcan en la institución educativa. El tercer criterio de flexibilidad, que son las características y necesidades pedagógicas referidas a estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad. Si tengo estudiantes con necesidades educativas especiales, obviamente tengo que solicitar a los padres de familia que me documenten con informes, los cuales son sustentados y subidos a la plataforma del CIRA web, a efectos de poder sustentar que en esa institución educativa, así tengan 10, 12 estudiantes, permanezca el docente. Y como cuarto y último criterio de flexibilidad, que son las limitaciones de infraestructura escolar referidas al aforo de estudiantes en el aula o núcleo educativo. Y este cuarto criterio, obviamente ahora que ya hemos retornado a la presencialidad, cobra también relevancia porque en las instituciones educativas de zonas altoandinas, de alto desafío territorial, de repente el aforo no alcanza para 25 o 20 estudiantes cómodamente sentados, sino de repente pues para 10 o 12 o 15, manteniendo todavía el tema del distanciamiento. Entonces, ese es un criterio de flexibilidad que sirve para poder sustentar que no se puede declarar excedente a una plaza en esa institución educativa, ¿no? Entonces, son los 4 criterios de flexibilidad que son bastante utilizados en el proceso de racionalización docente. Siguiente lámina, por favor. Acciones
que se van a realizar dentro del proceso de racionalización. La primera acción es la reubicación de plaza ocupada. ¿Sí? Su mismo nombre lo indica, es una plaza que está ocupada por un personal nombrado. Entonces, la acción que se realiza es el desplazamiento a otra institución educativa conjuntamente con su plaza, conservando la misma condición. ¿Sí? Conservando la misma condición. También tenemos la reubicación de plaza vacante, que es la acción mediante la cual una plaza vacante orgánica o eventual se traslada de una institución educativa a otra, conservando la misma condición, ¿cierto? Y cuando decimos conservando la misma condición, no es que si yo lo desplazo siendo orgánica va a pasar a ser eventual o viceversa. Si lo desplazo siendo eventual va a pasar a ser orgánica. No, tiene que mantener la misma condición. ¿Puede ir de un nivel educativo a otro? Claro que sí. ¿Puede ir de una modalidad educativa a otra? Claro que sí. Observando las disposiciones establecidas en la vigente norma de racionalización. Como tercera acción tenemos la reasignación de personal y reubicación de plaza. Esta acción permite que el personal nombrado se desplace a otra institución educativa, a otro código de plaza de su misma característica, dejando vacante su plaza de origen, la cual puede ser reubicada. Esta tercera acción, digamos, está íntimamente ligada con la primera, porque en la primera desplazamos plaza y persona, es decir, los dos se van a otra institución educativa. Con esta tercera acción permite que solo el profesor se traslade a una institución educativa y la plaza, una vez que quede vacante, la reubiquen a otra institución educativa. Como cuarta acción tenemos la adecuación de cargo, que es la acción mediante la cual voy a cambiar las condiciones de una plaza, ya sea ocupada o vacante. Citamos un ejemplo. En una institución educativa tengo 10 secciones, ¿sí? Para 10 docentes, estudiantes para 10 secciones, pero tengo 11 docentes. Entonces, un docente, la plaza está declarada excedente. Pero la institución educativa tiene un aula de usos múltiples, la cual ha sido reconocida últimamente como un aula de innovación pedagógica. Entonces, tengo la posibilidad de que el profesor declarado excedente pueda quedarse en la misma institución educativa, siendo adecuado al cargo de profesor de aula de innovación pedagógica. La respuesta es que sí. Claro está, cumpliendo ciertos requisitos, es decir, acreditar que tiene el dominio de las TIC. Entonces, acreditado ello, se puede solicitar la adecuación y el profesor sigue permaneciendo en la institución educativa, pero ya no como profesor de aula, sino como profesor de aula de innovación pedagógica, o también se puede adecuar para profesor de educación física. Bien, con esto, mi estimado, siguiente lámina, por favor. Hemos culminado esta presentación. No quiero, digamos, concluir esta primera parte sin antes expresar las disculpas. Digamos, el tema de la conectividad nos ha jugado, digamos, en varios momentos la mala pasada, pero siempre estamos prestos para poder atender y en este momento proceder con la absolución de las consultas. Bien, a ver, tenemos la primera pregunta. Dice, el Minedu en coordinación con el MEF realizarán la opción de crear las plazas eventuales en las que fueron asignadas hace más de 5 años y que actualmente sigue siendo eventuales. Bien, debemos de tener en cuenta, estimados, que culminado el proceso de racionalización, el producto resultante es poder identificar necesidades, las cuales se van a traducir eventualmente en creación de plazas. Pero las que han sido creadas a la fecha ya son en los últimos 7 años, tenemos 7 años que ya vamos con plazas que vienen siendo creadas anualmente en los diferentes procesos de racionalización. Estas se vienen habilitando año a año. Ahora bien, les comento que en el Congreso está próximo a ser aprobado una ley que ha sido, digamos, presentada por el Ministerio de Educación a efectos de poder
determinar la conversión de plazas eventuales a orgánicas. Entonces, si este proyecto de ley, digamos, rápidamente logra ser esto publicado, vamos a tener la conversión de prácticamente casi más de 40.000 plazas que a la fecha tienen la condición de eventuales, pasarían a ser ya orgánicas y habilitadas tanto para los procesos de reasignación o nombramiento o encargatura, porque también hay plazas directivas y de especialistas en educación que están en esa condición de eventuales, ¿no? ¿Qué criterio se aplica el Minedu para asignar plazas a la SUGEP? Bien, como criterio principal tenemos que se haya determinado necesidades, que también se haya cumplido con implementar el proceso de racionalización, ¿no? Entonces, esos son los criterios que la unidad de planificación y presupuesto, ojo, quien lidera este espacio de creación de plazas, tiene en cuenta a efectos de poder elaborar el expediente y poder, digamos, viendo de cuántos recursos se cuenta para poder crear plazas. Obviamente no podemos atender todas, pero se trata de que la creación tenga, digamos, un alcance a nivel nacional. La siguiente inquietud, la UGEL, se tiene 2 directivos que no se les reservó plazas de profesor por motivos que no existía plaza equidistante. Si ya llega el 31 de diciembre, ¿qué se puede realizar si no se generan otras plazas? A ver, ahí hay temas, efectivamente, estamos con el retorno de los directivos que han sido designados, pero tenemos 2 grupos, los que retornan a partir del 1 de octubre de este año y los que retornan a partir del 1 de marzo del siguiente año. Entonces, si hablamos que son directivos que deben de retornar a partir del 1 de octubre, les pediría en este caso, no sé, estimado Joshua, si puede compartir mi teléfono de contacto para que el día lunes rápidamente podamos establecer comunicación y poderles ayudar a poder identificar una plaza o en su defecto ver alguna alternativa para poder permitir que hacia los meses de octubre, noviembre o diciembre, porque obviamente estos directivos, si hablamos que son del primer grupo, que culminan el 30 de septiembre, ellos todavía van a continuar en condición de encargados de manera excepcional hasta el 31 de diciembre. Entonces tenemos ahí, digamos, unos 3 meses más para poder identificar una plaza o ayudarlos, digamos, a reordenar sus plazas y con eso se genera la opción para que este directivo pueda ser ubicado en el cargo de profesor. Bien, tenemos una siguiente pregunta. ¿Por qué un docente de EBR no puede reasignarse a la nocturna? Hay docentes que tienen trayectoria y les niegan por no tener un curso de andragogía. Es algo ilógico si contratan a profesores sin tener ese curso y ganan experiencia y un nombrado no puede reasignarse. Claro, ahí, mi estimado, tenemos que tener en cuenta que lo que está regulado tanto en la ley y el reglamento es que la reasignación es un desplazamiento de un cargo a otro igual y este no implica ascenso ni implica cambio de condiciones de trabajo. No puede cambiar ni de nivel ni de modalidad. No es un desplazamiento horizontal. Entonces, esa es, digamos, ahí la respuesta para que, digamos, no se permita la reasignación de profesores de una modalidad a otra, porque aquí hablamos ni siquiera de un nivel a otro, sino de una modalidad educativa a otra. Bien, otra pregunta, dice, la reasignación de un directivo de institución educativa a otra, ¿cuál sería la razón entonces con respecto a su evaluación de desempeño? Bien, es garantizar el desplazamiento de un profesor, ¿no? En este caso de un directivo. Y la evaluación de desempeño se tendría que aplicar en la institución educativa a donde está llegando en condición de reasignado. No se puede encargar puesto por 30 días. El criterio dice mayor a 30 días, tampoco excepcional porque dice menor a 30 días. Bien, en este caso se está haciendo mejoras a la norma de encargatura. Ya eventualmente hacia la siguiente semana se debe estar publicando una nueva norma de encargatura, la cual va a recoger muchas de las sugerencias que han sido brindadas en los diferentes espacios de coordinación y de capacitación. Muchísimas gracias, doctor Andrés Izaguirre. Le agradecemos por su exposición.